ya en el Instagram, porque a ver con quién has venido acompañado hoy al estudio de Badajoz. Hoy he venido acompañado, que me tienes que avisar si se escucha. Sí, yo estoy escuchando de fondo algo, pero no sé qué es exactamente. Va a estar todo el rato. ¡Ah! Es un loro. Sí, es un loro. Es un agaporni de mejillas negras y es el último rescate. Bueno, el último, salvo que allá cogimos también a un conejo, pero digamos que es el último rescate que hemos tenido en la protectora de animales y hemos venido un poquito, lo hemos traído para hablar de él. Es un agaporni de mejillas negras, un lorito africano. Y se caracteriza esta subespecie o esta variedad de agaporni porque es tremendamente cantador. Y habéis visto qué colores tan bonitos tiene, eso ¿verdad? Te iba a decir, tiene como la bandera de Brasil, amarilla y verde, ¿no? Sí, qué bonito. Es precioso. La verdad es que estos animales, estos loros son muy populares como mascotas, pues debido a su gran variedad de colores que tienen y a los simpáticos que son. También se conocen a los agapornis como las aves del amor o los inseparables. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque necesitan vivir en pareja, por así decirlo, y cogen mucho cariño con su cuidador o con la persona que los cuida, por lo que eso también hay que tenerlo en cuenta, que son animales que no pueden vivir solos, sino que necesitan de las compañías o de otros de su especie o de nosotros. Habéis visto que yo enseguida cuando meto la mano apenas me conoce y ahora ya verás cómo se viene aquí conmigo y no va a parar de cantar. Que eso, bueno, también vamos a contar un poquito su historia. Mira, ya se pone aquí conmigo. Sí, ya estáis viendo los dedos. Estamos viendo, no lo hemos dicho, Gonzalo cuando viene todos los miércoles al programa hace una conexión en directo por Instagram, ¿verdad? Claro. En Mucho Bichos Educación. Y podemos ir viendo al mismo tiempo podéis ver, a los animales. Claro, podéis ver al lorito que hemos adoptado en @muchobichoeducación en Instagram para, bueno, esto yo siempre digo que es un podcast audiovisual, ¿no? Que puedes escucharnos o vernos. Bueno, y para quien no conozca al agaporni, que no pueda vernos, bueno, pues una ave pequeñita, como de unos 15 centímetros, como un lorito pequeño, que mucha gente no lo sabe, pero los agapornis son loros, con todo lo que eso a nivel legal conlleva. ¿Y qué conlleva, Gonzalo? Porque pues, tú sabes más o menos cómo funcionan estas cosas, pero los demás muchas veces nos pasa, no solamente con los agapornis, sino con un montón de animales, que no sabemos las responsabilidades y la legislación que existe detrás de ellos, ¿no? Claro. Pues mira, pues los agapornis son loritos, son del grupo de pistácedas y son pues de ese grupo de aves que son un poquito más inteligentes que el resto, usan el pico como si fuese una tercera pata y son muy sociables. Entonces, ¿qué pasa con los agapornis? Que los hay de dos tipos, los que están protegidos y los que no, ¿vale? Según los colores o según su especie, digamos que necesite de documentación para tener el agaporni o no, ¿vale? Entonces, por ejemplo, están los agapornis rossicoli, que son los más típicos, que se pueden tener sin ningún tipo de problema, pero luego tenemos este tipo, que es el de mejillas negras, que sí se requiere de determinados permisos para su tenencia. Son especies protegidas. Por eso es muy importante a la hora de adquirir un animal enterarnos sobre la documentación o legislación que necesitamos. Y bueno, tenemos que dar, entre comillas, la mala noticia porque de este animal viene, digamos que de la cría sin regular, por así decirlo. Este animal debería, como es una especie protegida, su cría está regulada. Y bueno, y no ha sido así. Entonces nosotros trabajamos con el MITECO, que es el Ministerio de Transición Ecológica aquí en España, y nos ayuda con el tema de la gestión de estas especies protegidas, ya que no se pueden tener sin su correspondiente permiso. Y te iba a preguntar, Gonzalo, y el hecho de que sea solamente uno, ¿te preocupa, no? ¿Cuánto tiempo puede estar sin que tenga una pareja? ¿Qué vas a hacer ahora durante este tiempo? Claro, pues mira, afortunadamente yo cuando siempre me traen una ave, siempre tengo problemas pues de que viene asustada, está estresada, pica, no quiere, o sea, requiere de un proceso de socialización complejo, pero este lorito nada más meterlo en las manos enseguida se nos puso encima, es súper cariñoso, le encanta que la acaricien. La verdad que hemos tenido la suerte con este agaporni que nos parte de hablar. Bueno. ¿Y qué vamos a hacer? A nosotros no nos gustan tener las aves en jaula. A mí no, es algo que, aunque lo veáis en una jaula, esto es un transportín. Entonces nosotros tenemos en el campo, en mitad de la dehesa extremeña, como digo yo, un recinto para loros, ¿vale? Para que se hagan la compañía. Y es muy bonito como loros que han vivido solos mucho tiempo, pues se reúnen en centros rescate para que terminen de vivir, ¿no? Ya como su hogar definitivo en rescate, y conviven loros de diferentes especies, hacen familias, se dan de comer entre sí, se dan mimos. Entonces este loro
Según lo que nos diga Miteco, porque como una especie protegida sin documentar, Miteco nos dice si nos lo podemos quedar o no, porque está protegida. Si nos dan permiso para tenerlo nosotros, pues seguramente termine en el centro con los otros loritos, ya que pues ni va a vivir en una jaula ni va a vivir solo. Oye, una pregunta que dices con los otros loros. ¿Todos los loros hablan o eso es un mito? ¿O pues, repiten? Claro, tenemos metido... No te lo digo porque imagínate allí todos los loros hablando al mismo tiempo. Dime a mí. Pues sí, tenemos... Parecería una tertulia de la radio. Imagínate, además mis loros más que hablar chillan. Me han tocado todos los que chillan. Pues mira, tenemos la idea, ¿no?, de que los loros hablan, ¿no? O que me preguntan siempre, ¿sabe hablar? Pues mira, no existe loro, los loros no saben hablar. ¿Qué es saber hablar? Comprender lo que estás diciendo. Entonces, cuando siempre veis un loro decir hola, buenos días o algún taco, que siempre les encantan enseñar palabrotas a los loros no saben qué están diciendo. Lo que están haciendo es repetir sonidos y ya está, no lo comprenden. ¿Por qué hacen esto los loros? Pues mira, ¿sabes para qué sirve la naturaleza? Imitan, por ejemplo, el canto de otras aves para que las otras aves piensen que hay competencia. Entonces sirve para ahuyentar otras aves, para confundir a los depredadores, para ligar, y también lo hace incluso por diversión. Se ha demostrado hace poquito que los loros o las aves cantan por diversión, pero no saben comprender el idioma. Se dice que hay un animal, hay un ave que sí llega a comprender el idioma, o que sí llega a entender el significado de ciertas palabras, y es el cuervo, que mucha gente no lo sabe, pero el cuervo es uno de los animales más inteligentes del planeta. Lo meto en el top 5 sin ninguna duda. ¿Ah, sí? Sin ninguna duda. Es súper inteligente, puedes llegar a entender qué significa su nombre, que le estás llamando a él, que no ocurre ni con los perros, ni con los loros, que yo siempre que los perros y los loros, como el agapornis o el loro más complejo, aunque pueden resolver problemas complejos, son bastante inteligentes, tienen la inteligencia como de un niño de 5 años, por así decirlo. Anda, qué bueno. Oye, otra cosa, Gonzalo, los loros cuando están en libertad, ¿de quién tienen que protegerse y cómo se alimentan ellos? Pues mira, los típicos depredadores de los loros, hay 3 tipos de loros, ¿no? Lo que siempre se dice de los animales, los del Nuevo Mundo y los del Viejo Mundo, ¿no? En el Viejo Mundo podemos encontrar loros en Asia y en África, y en el Nuevo Mundo sobre todo en Sudamérica. Y obviamente estas aves son depredadas por pequeños felinos, por ejemplo, por otras aves rapaces, y usan el tema del canto pues para avisarse, para ahuyentar a otras aves o para, pues eso, para protegerse. Y los loros, por mucha gente piensan que comen pipas, que comen cacahuete, y aquí vengo yo a desmentir de que no, los loros no son animales semilleros, no son animales que vayan a comer semillas, aunque formen parte de su dieta. Los loros se alimentan de un montón de vegetales y frutas, ¿vale? Sobre todo frutas, y nosotros en muchos bichos pues le damos, cada animal tiene su dieta, intentamos basarnos en dietas naturales. Nosotros intentamos huir de piensos típicos, ¿no? Intentar recrear las dietas naturales lo máximo posible. Entonces le damos mucha fruta, y hay que evitar también, por ejemplo, frutas como el plátano, que engordan mucho, se la damos como regalo. Le damos manzana, le damos pera, un poquito de tomate que tiene vitamina C, y también pienso de la mejor calidad para, en este caso, de los loros. Desde aquí llamo porque ya es el tercer loro que me llega que solo come pipa. Los loros no comen pipa. Las pipas son alimentos muy grasos, que tienen mucha grasa. Es que en la selva no hay girasoles, entonces que los loros no comen pipa, tiene sentido común. Y además el alto consumo de pipa o alimentos grasos pues hace que vengan con las plumas desgastadas. Y nos ha llegado, por ejemplo, los 2 últimos loros que tenían 15 y 20 años comiendo pipas. Si tenían las plumas en un mal estado, se les nota grasosa, no están lustrosas, como digo yo, pero bueno, con un cambio de dieta se arregla rápido. Porque, Gonzalo, las aves se les ve cómo están a través de las plumas, es la manera que tenemos. Sí, no, claro, no lo sabía. Eso se llama, mira, vamos a hablar un poquito de biología, más toco un tema que me encanta. Hay una cosa que se llama caracteres sexuales secundarios, que son cosas que tenemos los animales para indicar, por ejemplo, sobre nuestro estado de salud, sobre cómo estamos. Por ejemplo, uno de estos caracteres es el color y la lustrosidad del pelo, las melenas de los leones, nuestro pelo o las plumas de las aves. ¿Qué pasa cuando estamos enfermos, cuando estamos decaídos, cuando no tenemos nutrientes? Que nuestro pelo deja de brillar, y esto es verdad. Cuando estamos enfermos nuestro pelo deja de brillar, se vuelve más lacio, y es una forma que tenemos los animales de comunicar a otros de nuestra especie que no estamos sanos.
Y eso, como biólogo, yo que me encargo mucho de recoger animales, es muy importante y observamos estos caracteres. Viene un ave, vemos que tiene las plumas apagadas, que no le brillan, que no refleja la luz del sol. A este le pasa algo. O las melenas de los leones pasa mucho. Aquellos leones que tienen muchas garrapatas, que están muy parasitados o que están débiles, tienen la melena caída, apagada, no brilla. Y eso es una forma para decirle a otros leones, oye, estoy enfermo, no busco pelea, no quiero ligar. Y en humanos también nos pasa con el color del pelo. Entonces las aves, muy importante el brillo de las plumas como indicativo de la salud, y también ocurre con las escamas de los reptiles. Son las maneras, las alertas, como tú bien estás explicando. Hablando de reptiles y de aves, que los descendientes de los dinosaurios, ¿qué son? ¿Los aves? ¿Las aves o los reptiles? Mucha gente piensa... que esta discusión la tengo ya de forma periódica con mi hijo, entonces, que tiene 5 o 6 años y está con los dinosaurios, entonces no sé yo muy bien si le estoy educando bien o no. Hoy la vamos a resolver. Se enseña mal. El tema de los animales se enseña mal porque nos dicen los dinosaurios se extinguieron y bueno, y quedaron los reptiles. Eso no es falso. Los dinosaurios no se extinguieron. Y esto está cambiando últimamente porque incluso cuando yo estaba en biología se daba mal. Y es que las aves son los descendientes directos de los dinosaurios. O sea, es la evolución natural de los dinosaurios. ¿Y qué pasaba en los últimos años de los dinosaurios? Que existían de estas especies dinosaurios con plumas. Incluso el T-Rex tenía plumas, los velociraptores tenían plumas. ¿Y qué pasó cuando cayó el meteorito que cambió todo el clima? Pues que la mayoría, el 99,9% de los dinosaurios no pudieron adaptarse, pero estos pequeños dinosaurios, que eran pequeños reptiles con plumas, sobrevivieron. Entonces, para que se lo digas a tu hijo, se parece más o está más relacionado esta agapornis con un tiranosaurio rex que una serpiente con un dinosaurio, o incluso que una iguana con un dinosaurio. Y esto es verdad. Incluso, mira, voy a enfocar las garras del agapornis para que veáis que tiene escamas y decirme que eso no os recuerda a las patas de un reptil. Entonces, incluso a nosotros ya en biología ya se estudia que las aves son reptiles o que derivan de ellos. Digamos que eso quizás en las películas o en qué momento, en cuál es el eslabón perdido en el que hemos empezado a asumir esa parte de que los dinosaurios se habían extinguido y no había sido la evolución. Pues mira, eso se empezó por la ausencia de fósiles que conectasen a los dinosaurios con las aves, ¿vale? Entonces se decían, bueno, pues claro, que esto fue hace 30 años, que no fue hace mucho, no había suficientes fósiles para determinar, oye, ¿qué ha pasado con los dinosaurios? Todos se extinguieron, ¿dónde vienen las aves? Entonces se localizó a la clave, uno de los fósiles más importantes de la historia, que ha cambiado todo lo que conocemos de dinosaurio, que es el famoso Archaeopteryx. El Archaeopteryx es un fósil que se encontró que era una especie de lagarto y se vio por primera vez en la historia que ese lagarto tenía plumas y se ve impreso en dicho fósil, en esas placas de roca, cómo ese lagarto tenía plumas. Entonces ya se le rompió la cabeza, oye, que es que los dinosaurios tenían plumas, que es algo que no... Además es muy curioso porque eso nos dio a los biólogos una pista. Los biólogos al principio pensaban que las plumas se hicieron para volar y no es así, porque los dinosaurios no volaban y mucho menos con las plumas y tenían plumas. Entonces, si ya hemos respondido que fue el primero el huevo o la gallina, la pregunta de qué fue primero, el vuelo, ¿no? O la pluma, pues digamos que fue primero la pluma. ¿Para qué existió la pluma? Pues para proteger a los dinosaurios del frío y para ligar. Y para ligar. Las plumas tienen un papel importantísimo en el ligoteo. Entonces podemos ver dinosaurios enormes parecidos al tiranosaurio rex o a los velociraptores que no volaban, que tenían plumas y servía pues para protegerse del frío, del invierno y para, pues como hemos dicho antes, para decir sobre su estado de salud. Y luego fue ya cuando se tenían los dinosaurios, cuando estos pequeños reptiles con plumas evolucionaron a las aves y después se originó el vuelo. Hasta entonces solo volaban algunos reptiles, que no dinosaurios. Tengo que llevarte a mi hijo allí un día a Mucho Bicho para que... Siempre me lo has dicho, que le encantan los dinosaurios, al final no acabo. Sí, es que le encantan los dinosaurios y los animales también empiezan a gustar mucho y entonces, bueno, pues un día voy a tener que hacer la visita allí contigo. Que, Gonzalo, teníamos dos temas también que queríamos tratar hoy porque son, bueno, iba a decir uno de actualidad de esta semana y otro que es recurrente, ¿no? Uno, el tema de las palomas, ¿no? Y las cazas, que hay
mucho debate sobre esto, mucha problemática en muchas ciudades, muchos pueblos. Y luego el tema de las hormigas voladoras. ¿Por dónde quieres empezar? Pues mira, pues sí es verdad que ahora estamos recibiendo muchos avisos por el tema de las hormigas voladoras. La gente está muy confundida, que si es una plaga, que si son peligrosas, ¿no? Ahora es mucho la época. Además existía un refrán, ¿no? Ya de la época de mi abuelo, que decía que la presencia de estos insectos voladores indicaba que iban a venir lluvias. Que eso es algo muy típico. Siempre cuando se veían las hormigas estas, es que va a venir la lluvia. Y no, es al revés. Digamos que estas hormigas salen porque ya ha llovido. Y es que yo siempre digo dos cosas. Que los insectos tienen dos características que los determinan. Uno, es que tienen 6 patas. O sea, si cuentas 6 patas, es que es un insecto. Y dos, es que los insectos tienen alas. Y me dice, pero Gonzalo, las hormigas no tienen alas. Sí, y aquí tenemos la prueba. Es que las alas solo las tienen cierta casta de las hormigas. Cierta casta de las hormigas, que en este caso son las reinas. Entonces lo que estamos viendo ahora por toda Extremadura, que está todo lleno, son hembras de hormigas fértiles que van a ser futuras reinas. Son futuras reinas buscando una nueva colonia. ¡Hondo! Claro, ¿y qué pasa? ¿Por qué salen ahora? Porque después de las primeras lluvias, después del verano, es cuando el suelo está blandito, que no son tontas. Las hormigas, vamos, son uno de los animales más complejos que existen en la naturaleza y aprovechan que la tierra está blandita después de las lluvias para salir. Y me dice, pero ¿por qué salen como todas a la vez? Y es porque es una maravilla de la naturaleza, y es que este vuelo está sincronizado. Todas las hormigas extremeñas salen a la vez a buscar colonias. Es algo increíble. El mundo de las hormigas es algo que incluso se nos escapa de nuestra comprensión científica. Tienen unos comportamientos muy extraños y bueno, decir a todos los extremeños que nos están escuchando que son animales inofensivos, que yo sé que están por toda la terraza, están por todas las calles y que bueno, que no son peligrosos y que a la medida de lo posible, si podemos no lastimarlas y que sencillamente hagan su cometido, ¿no? Que buscar una colonia, pues forman parte de nuestro ecosistema natural, las hormigas. Yo el único problema que tenemos, Gonzalo, con ellas es que se comen las magdalenas, eso es lo único. Bueno, pues habrá que meterlas en un bote, como hemos hecho toda la vida, pero es que convivimos con animales. Hay que evitar la entrada en casa. Yo no digo que no, evidentemente no vas a contaminar, pero que bueno, que no se alarme la gente, que es algo natural, por supuesto, no es una plaga para nada, es algo natural y que esto forma parte de todos los años sobre esta fecha. Pero ¿es una plaga lo de las palomas, Gonzalo? Eso ya es otro tema un poquito más peliagudo, porque se define como plaga aquella población de animales que sin control ejerce un daño negativo, económico, medioambiental o sanitario. Y aquí ya es un tema más peliagudo, porque últimamente cada año recibimos más denuncias por parte de los extremeños por el daño que ocasionan las palomas, ya que se ha disparado mucho la población de estas aves en Badajoz, y yo diría especialmente en Cáceres. Sí. Y nos avisan mucho, oye, que aquí hay palomas, que no sé qué tal, y algunos ayuntamientos están tomando medidas, algunas más populares, otras más impopulares, pero digamos que está un poco complejo el asunto. ¿De qué se quejan los extremeños? Que están ensuciando los parques, que ensucian las avenidas, que hacen mucho ruido, que es un descontrol. Entonces, ¿qué pasa con las palomas? ¿De dónde surge la plaga de las palomas? Bueno, pues las palomas, que son una especie exótica, no es autóctona, vienen de Asia, son una especie asiática, empieza su auge hace 50 años, cuando se empieza a urbanizar. La urbanización o la creación de ciudades es algo que le ha venido muy bien al tema de las palomas, no solo a las palomas, a otros animales también como las ratas, los ratones o las cucarachas. ¿Y qué? ¿Por qué hay tanta población de palomas? ¿Por qué no hay un control? Porque tienen alimento ilimitado. Y aquí tenemos un poquito de culpa nosotros. O sea, mucho quejarnos de las palomas, pero luego vamos al parque a darle gusanitos, que no es comida de palomas, por cierto. Dejamos los cubos de basuras abiertos. Y aparte de tener comida ilimitada, tienen otra cosa que se llama nicho ilimitado. ¿Qué es el nicho? Pues sitios donde anidar. Y a nosotros es una pesadilla, te voy a contar, en primavera. Cuando llega primavera es un rollo porque es cuando crían las aves. Y siempre digo a las monitoras de muchos bichos, ya verás, nos van a empezar a llamar a la gente de que están viendo pollos de paloma, que es cuando empiezan a criar. Y evidentemente pues pollos por todos lados de paloma. Y digamos que no tener estos limitantes ni de depredadores, tener comida gratis y casa gratis, pues hace que se disparen estas poblaciones y no se controlen, y sean incontroladas. Y algunos daños, porque supongo que me lo ibas a preguntar, algunos daños que hacen las palomas
son, por ejemplo, que sus excrementos son muy ácidos y llegan a destruir y a deteriorar la roca, edificios, monumentos. O sea, esto está científicamente demostrado. Pueden propagar algunas enfermedades entre los animales debido al descontrol de esto, y también puede llegar a ocurrir accidentes, ¿no? Lo típico de las glorietas de las rotondas y cosas así. Y bueno, la verdad es que es un reto que se enfrentan los ayuntamientos extremeños. Eso te iba a decir, ¿qué solución? Porque se habla mucho de que a veces las enjaulan, a veces de desplazar las colonias no sé si se pueden llamar colonias de palomas a otros sitios, al final acaban volviendo, ¿no? Entiendo, ¿no? Tenemos un problema, pero ¿qué es eso? Algunas medidas que han tomado algunos ayuntamientos extremeños es la captura masiva por redes, que es muy efectiva porque de una trampa de red te caen 300 palomas, pero no vivimos en Disney. ¿Qué creéis que se hacen con esas 300 palomas que caen en la red? No se reubican, no son especies autóctonas, no se acogen en palomares, porque estamos hablando de miles de palomas. Evidentemente, esas cientos de palomas, la única gestión municipal que se hace es el sacrificio. O sea, pero esto no es culpa ni de las palomas ni de tal, es culpa un poco de todos, que hemos fomentado el descontrol de estos animales. Entonces, evidentemente yo soy una persona amante de los animales, nunca abogo por el sacrificio de animales, pero yo creo que hay algunas medidas que podemos tomar. Primero, los ciudadanos, por favor, no deis de comer a las aves. No es que las mate de hambre, eso va a limitar su reproducción, porque si tú has de comer a más aves, más se van a reproducir. Entonces, además, yo siempre digo una norma: nadie tiene que dar de comer a ningún animal, ni autóctono, ni exótico, ni salvaje. Primero, porque no estamos autorizados para alimentar a los animales y podemos hacerle más daño que bien. Eso por nuestra parte. Otra cosa que podemos hacer los ciudadanos es cerrar bien los cubos de basura que llegan a formar parte de la alimentación de estas palomas. Y por partes municipales, una cosa que yo siempre digo y que no se hace es, si crían en primavera, si buscan nidos en primavera, ¿por qué no se hacen estrategias antes de la primavera para evitar que críen? Eliminamos esos nichos que tienen ilimitados para que haya menos puestas. Entonces así, digamos que paulatinamente se disminuyen las poblaciones, pues la verdad es que estamos ante un reto sanitario y medioambiental, y yo siempre lo digo, las culpables no son las palomas, pero son las perjudicadas. Gonzalo Albarrán, mucho bicho, cuídate mucho, muchas gracias por ponernos al día. Muchas gracias a vosotros, natural. Me llevo aquí a Firulais, hasta luego. Llévatelo, chao, gracias, hasta la semana que viene. Chao.